Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Ravendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy me acompaña un excelente y querido amigo, maestrazo, ¿verdad? Estamos aquí con el maestro José Antonio García Ochoa, quien, pues bueno, es mi coautor del libro Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa. Amigo, muchas gracias por estar aquí conmigo. Ya en un video anterior grabamos con el distinguido doctor Carlos Javier Verduzco Reina el tema de esta sentencia importante que se dictó en el Juzgado Octavo de Distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y juicios federales en el Estado de Puebla. Hablo del juicio de amparo indirecto 1227 diagonal 2020, en el cual el juez de distrito decidió conceder el amparo, protección de la justicia federal, a un quejoso. Se dice que es un hombre que tiene dos personas, hay dos mujeres, para el efecto del tema de las relaciones poliamorosas. Y bueno, realmente es interesante porque platicando aquí con su querido maestro, que es expertazo en materias de amparos, me comentaba que ya existía un antecedente, ¿no? Incluso de otro juez de distrito en el cual se aborda este tema. Si quieres platicar un poquito de este primer amparo, mi querido maestro. Claro que sí, con gusto. Muy buenas tardes o tardes, noches, a la hora que ustedes vayan a ver el video. Este tema del poliamor y de esta sentencia que sonó mucho en redes semanas pasadas, llama mucho la atención y quisiera empezar diciendo, ¿qué es el poliamor? Porque algunas personas se preguntan, ¿qué es el poliamor? Bueno, el poliamor son relaciones afectivas con más de dos personas con su consentimiento, y en este tipo de relaciones no encuentran una protección o una definición jurídica en el Código Civil, en concreto en el caso de Puebla. Puebla, en su Código Civil, regula lo que es el matrimonio y lo que es el concubinato. Y matrimonio y concubinato es la unión de dos personas, tanto así matrimonio como concubinato. Característica, dos personas. El quejoso dice, bueno, yo soy afecto al poliamor, es decir, a tener una relación afectiva con más de dos personas, pero no me puedo ubicar ni en matrimonio ni en concubinato, porque son más de dos. Por tanto, estos artículos me causan a mí un agravio. Es lo que motiva que él promueva el juicio de amparo, del que conoce el juez octavo, y aquí surge un primer planteamiento muy interesante, que es el interés legítimo. Así es. Sabemos, y es un tema del que hablaremos con posterioridad, de la distinción entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas. Aquí el quejoso viene impugnando una norma, y cuando impugnamos una norma, nos surge la pregunta, ¿es autoaplicativa? Si es autoaplicativa, tengo 30 días, después, a partir de la entrada en vigor. Si es heteroaplicativa, requiero de un acto de aplicación. Y en este caso, no hay acto de aplicación y ya transcurrieron los 30 días. La respuesta pareciera ser que carece de interés legítimo, que no hay una afectación. Bueno, primero que el amparo está fuera de plazo. Exacto. Y dos, que no hay una afectación en su interés jurídico, ¿no? Entonces el amparo sería... Esa sería la primera respuesta, diríamos. Es más, si consultamos a algún colega, le planteamos el tema, lo primero que hacen es consultar el artículo 17. Sí. El artículo 17 para establecer plazos. Y dicen, ya se te pasaron los 30 días, necesitamos acto de aplicación. Pero aquí el quejoso vino sin acto de aplicación. Esto es donde surgió la pregunta, ¿tiene interés legítimo? ¿Tiene interés jurídico? Y el juez, aquí quiero, para ser breve, el juez toma como referente un asunto emblemático, que es el amparo en revisión 152 del 2013, donde se analizó el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, y en esta ejecutoria la Corte dice, el interés legítimo tratándose de normas, hay que atender al contenido de la norma. La norma puede tener un contenido dispositivo y valorativo. Así es. Y cuando tiene un contenido valorativo, entonces hay que verificar si esta distinción o si este contenido valorativo tiene un referente en las famosas categorías sospechosas. De las que ya tenemos un video, ya hicimos un video. De las categorías sospechosas. Entonces, segundo paso, hay un contenido valorativo, verificamos si este contenido tiene relación con categorías sospechosas. Y si tiene relación con categorías sospechosas, si el quejoso se ubica dentro de estas categorías. Y después, que existe una proximidad física, geográfica,
con el ámbito de aplicación de la norma. Dice la Corte, que retoma el juez, hay que analizar estos 3 pasos. Los analiza, dice la norma, tiene un contenido valorativo, porque está discriminando, atendiendo a las preferencias sexuales, artículo 1, categorías sospechosas. El quejoso, bajo protesta de decir verdad, aduce que tiene relaciones poliamorosas. Se ubica en el supuesto de discriminación, de estigmatización que dice la Corte. Y por último, demuestra que tiene una proximidad física o geográfica con el ámbito de aplicación de la norma, por tanto, tiene interés legítimo. Y aquí apenas está entrando al juicio de amparo, es la procedencia, donde se salta el juicio, donde más bien se salta ya un obstáculo muy fuerte que vamos a ver en otro juicio que no se pudo lograr, pero salta el primer obstáculo. Y ahora la pregunta es, ¿esta norma es contraria al artículo 1 constitucional o no lo es? Lo primero, lo más difícil de todos los juicios de amparo, y lo hemos platicado en el diplomado que impartimos de Derechos Humanos y Amparo, es brincar el problema de la improcedencia, ¿no? Del sobreseimiento, cuando se actualiza alguna de esas causales. Entonces, de entrada, claro, la autoridad podría decir, oye, espérate, o sea, ya se le pasaron los plazos, ¿no? El amparo es improcedente y 2, o sea, no tiene interés. Pero estamos viendo que el tratamiento que le dio es de decir, no, espérame, es una norma que tiene un aspecto valorativo, estigmatizador y es discriminatorio, incluso no hay plazo porque es una violación permanente, ¿no? Entonces, brinca esta parte de la improcedencia y le entra el estudio de fondo. Y tocas un tema muy importante y seguramente al auditorio le va a ser de gran utilidad. Cuando dices, esta norma causa un agravio en forma permanente, en forma constante. Si ustedes ven su artículo 17, no hay más que de a dos plazos para impugnar normas. 30 días autoaplicativas, 15 días heteroaplicativas. En los criterios de la Corte, que ya mencionamos, dice, cuando se trate de normas estigmatizadoras, el agravio es constante, es permanente. No se puede impugnar en cualquier momento. La pregunta que yo hago es, ¿en dónde dice eso la ley de amparo? No lo dice la ley. No lo dice la ley. Pero vienen las tesis. Ahí la importancia de consultar el semanario, porque no lo dice la ley. Aquí la Corte creó un nuevo plazo, que es por eso digo que hay que observarlo, es de suma importancia tener presente este tipo de asuntos, por ese tema. Pero viene el análisis de fondo. La norma viola el artículo 1 constitucional, las 2 normas, matrimonio y concubinato, sí o no. Creo que la sentencia es relevante en el planteamiento, aunque creo que nos queda de ver, en mi opinión. Sí, queda corta, ¿no? Queda corta. Son 25 cuartillas, ¿no? Las que... Pero sí como que hace un pronunciamiento muy rápido, ¿no? O sea, y dice, no, pues sí, dice, es fundado, ¿no? Será más es fundado, sí es discriminatorio, ¿no? Por el tema de que, pues, viola el artículo 1, ¿no? Y vámonos, ¿no? Concede el amparo. Sí, digo, el tema es relevante, pero ¿por qué es corta en la argumentación y queda de ver? Tiene razón el juez al tomar en consideración, insisto, el criterio de la Corte del 152 del 2013, en donde ya definió la Corte que la familia es un concepto dinámico, atiende a la realidad social y dice que la familia no puede entenderse nada más en la relación entre hombre y mujer, que ya ha declarado inconstitucional inclusive diversos preceptos, que el matrimonio no tiene como finalidad la procreación de hijos y cuando sí se establece, de igual forma es inconstitucional. Todo eso va muy bien. Pero también la Corte en la jurisprudencia 66 del 2015 ha dicho que cuando se hace un planteamiento que tiene relación con categorías sospechosas, se debe de utilizar un escrutinio estricto. Hay que analizar la norma siguiendo unos pasos, una metodología, cosa que no hace el juez de distrito. Sí, no hace el juez de distrito no analiza el tema de las preferencias sexuales, de la orientación sexual. ¿Qué se entiende por una orientación sexual? El juez de distrito no voltea a ver los tratados internacionales. Recordemos que tenemos un bloque de constitucionalidad y se ha comentado en redes, por supuesto, las opiniones, las recomendaciones del comité de la CEDAW, de la Comisión para Eliminar la Discriminación y todas las formas de violencia en contra de la mujer. La recomendación 21 restringe o cuestiona la poligamia. Que me podrás decir, amigo, es que poligamia se entiende el hombre con mujer y en este caso puede ser hombre hasta con 2 hombres,
con 3 hombres. Ese es el poliamor, ¿eh? No tiene que ser con persona de distinto sexo. Sí. ¿No? A fuerza es una mujer ahí, ¿no? Exacto. No. Pensaríamos, un hombre con 2, 3 mujeres. No, puede ser una mujer con 3 hombres, una mujer con 3 mujeres, un hombre con 3 hombres. La CEDAW, el comité ha dicho en la recomendación 21 que la poligamia fomenta la violencia a la mujer, pensando que un hombre con 2 o 3 mujeres. No digo que el juez debió haber atendido necesariamente la recomendación de la CEDAW, pero sí hacer un planteamiento atendiendo a las convenciones, atendiendo a la doctrina, qué se entiende por orientación, qué se entiende por preferencias sexuales, para de ahí determinar si realmente se ubican las categorías sospechosas. El juez simplemente dijo, se está excluyendo a las relaciones poliamorosas, hay una distinción no justificada en la Constitución de estas relaciones, por tanto viola el artículo 1 constitucional al discriminar. Me gustaría leer este párrafo en la página 17, que dice, en específico, el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos tangibles e intangibles. En este sentido, negarle tales beneficios a las relaciones conformadas por más de 2 personas del mismo o de diferente sexo, los cuales son accesibles a las parejas a través del matrimonio o concubinato, implica tratarlos como ciudadanos de otra clase, por lo que no existe ninguna justificación para no darle a esas personas todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y al mismo tiempo otorgarles el conjunto completo de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones sentimentales estables. Bueno, pues la verdad es que sí es algo novedoso que estudia ahí y me parece interesante, pero ahora quisiera que vayamos al contexto de otro juicio, porque ya existía otro juicio, ¿no? Digo, en este caso es una resolución del juez de distrito que se va al colegiado, el colegiado dice, no, yo no, lo mando a la corte, y la corte dice, yo tampoco, y se lo regresa al colegiado para que lo resuelva. Correcto. Pero ya hay un antecedente, si nos puedes platicar de la misma. Sí, retomando, efectivamente, en Puebla va a resolver un colegiado, porque aunque se solicitó facultad de atracción, la Suprema Corte seguramente rechazó esta facultad diciendo que se trata de una norma local, que no requiere un tema de trascendencia y que ya hay criterios. Desconozco el contenido porque todavía no se publica, pero va a conocer el tribunal colegiado. La noticia es que ya hay un antecedente en Ciudad de México, y en Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 3 del 2021, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal. Mismo caso, se aduce, este artículo regula el matrimonio, unión de 2 personas. Tiene un contenido valorativo la norma y está estigmatizando, está segregando a aquellas personas que deciden tener relaciones poliamorosas, con 2, 3, 4, 5 personas. Por eso, esta norma es contraria al artículo 1 constitucional, el planteamiento que se lleva este juez de distrito. A diferencia del juez octavo, en este asunto el juez de distrito sobreseyó. Sobre ese juicio. No logró pasar esta cerca de que ahorita platicamos. Esta cerca que es un dolor de cabeza para muchos abogados, que es la improcedencia, que en sentencia genera el sobreseimiento. Aquí no pasó y le sobreseen en el juicio. ¿Por qué razón? Porque el juez considera que no tienen interés jurídico ni interés legítimo. No están ni dentro de los 30 días ni en los 15 días y por tanto se ubica en el supuesto de la fracción 14 del artículo 61 de la ley de... Se sobresee. ¿Qué hubiese pasado si el quejoso no interpone un recurso? Perdió el asunto. Ahí se quedó. Pero el quejoso interpone recurso de revisión. Del recurso de revisión conoce el tercer tribunal colegiado en materia civil de la Ciudad de México y por técnica al resolver el recurso de revisión, el tribunal colegiado en principio analiza la causal de improcedencia. Sí. Analiza la causal de improcedencia y bueno, aquí sí el tribunal colegiado sigue el precedente de la Corte. Muy interesante, querido doctor, porque fíjese que el juez de distrito manifestó no desconocer el criterio de la Corte de las normas estigmatizadoras ni el interés legítimo, pero dijo, es un criterio aislado que no me obliga. Casi dice, pues serás muy corte, pero yo no lo comparto. Se apartó del criterio, es aislado desde luego, y tiene razón, no lo obliga, pero el colegiado dice,
es un criterio orientador. Claro. Y al haber escasez de temas interpretativos de esta materia, debe atenderse este criterio. Y es lo que hace el tribunal colegiado. Atiende al criterio de la Corte, insisto, el derivado del 152-2013, y dice, normas estigmatizadoras, lo que comentaste, amigo, causan un agravio permanente. Día a día están causando un agravio a aquellas personas a quienes está dirigido el contenido valorativo, la segregación, la estigmatización, que son la gente que aduce tener relaciones poliamorosas. ¿Qué pasó? Revocó el sobreseimiento. No se actualiza tu causal de improcedencia y entra al estudio del asunto del tribunal colegiado. Entonces lo considero una norma autoaplicativa, ¿no? Exacto. Y otra vez, ojo, nota, novedad, ¿eh? Digo novedad porque todavía en algunos foros se desconoce, ya son criterios no de ayer, ya tienen algunos años, pero todavía se desconoce que el plazo para impugnar normas autoaplicativas estigmatizadoras, No hay plazo. no hay plazo. Ojo, no hay plazo, y es lo que dijo el tribunal colegiado. Y aquí el tribunal colegiado entra al estudio del fondo del asunto, es decir, ¿la norma viola el artículo primero? ¿Sí o no? Aquí sí, amigo, el tribunal colegiado hace un buen análisis, por lo menos exhaustivo. Podemos o no estar de acuerdo con el criterio del tribunal colegiado, pero lo que yo le celebro al tribunal es su ejercicio argumentativo, porque hace uso de doctrina, de lo que se ha opinado en otros tribunales constitucionales, y bueno, la conclusión a la que llega es, a diferencia del juez de distrito de Puebla, que este artículo no viola el artículo primero constitucional. Es decir, no es inconstitucional. Voy a leerles este párrafo. Dice, después de la argumentación, por tanto, no se transgrede la garantía de discriminación consagrada en el artículo primero constitucional, porque las relaciones poliamorosas, al no ser una orientación sexual, sino una conducta humana sexoafectiva, no está protegida constitucionalmente. Ese es el argumento toral. Está discutible, amigo. No, pero digo, la verdad está, sí, tiene mucha argumentación, esa parte está bien, pero la conclusión como que de repente uno se queda, caray, sí, bueno, pues es una opinión, ¿no? Pues, y además de un colegiado, ¿no? Es de un colegiado, vamos a ver el colegiado de Puebla. Va a ser interesante si el colegiado de Puebla estima o considera que el artículo es inconstitucional. Yo, aunque hablamos de artículos de distintas entidades, el tema es el mismo. Y para mí sí ameritaría una contradicción de criterios. Distintos artículos, sí, pero el tema es el mismo. Relaciones poliamorosas. El tema toral para el tribunal colegiado no es una orientación sexual, dice. Es una conducta humana sexoafectiva. El artículo primero protege a las orientaciones sexuales, a la preferencia sexual. Eso es lo que protege el artículo primero, no las conductas sexoafectivas. Por eso considero que no. Aunque, ojo también, hubo voto en contra. Está interesante. Hubo voto en contra. Una magistrada, hija de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, consideró que sí había protección constitucional, que no había razón inclusive constitucional para excluir a este tipo de relaciones. Y también, no sé, esto quería comentarlo también aquí contigo, se me hace un tema de suyo muy complejo. Primero, decir si es una orientación sexual, preferencia sexual o una conducta sexoafectiva que esté protegido o no. Pero de repente el mexicano, la mexicana, somos muy creativos. Y en esta creatividad pudiera ser que alguien diga, yo voy a darle seguridad social a 4 mujeres. Voy a contraer matrimonio, voy a decir que son mis concubinas. Y las 4 van a tener seguridad social. Qué bueno que tengan seguridad social. Pero si esto se desencadena, podría traer otros problemas. Sí, bueno, es que tiene una implicación no solamente civil, ¿no? Sino, por supuesto, penal, ¿no? Porque es un delito. El tema fiscal, como bien lo dices, de seguridad social. O sea, realmente tiene lo puedes ver de diferentes aspectos, ¿no? Entonces, sí, requiere un estudio bastante concienzudo, como diría mi papá, en relación a este tema, ¿no? Pero, pues bueno, la verdad es que es un tema de debate muy interesante. En primer lugar, por el tema de la procedencia, ¿no?
de la excepción por el tema de las categorías sospechosas, ¿no? Ujú. Y sobre todo el tema ya de fondo, que pues bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero sí está muy, híjole, como parece de un lado para el otro, ¿no? Pues estrictamente jurídicamente hablando, ¿no? Pero no, pues yo te agradezco mucho, mi querido amigo. ¿Algún mensaje final? Sí, también destacar la cuestión de que el análisis es jurídico, por supuesto, porque pueden haber opiniones desde una perspectiva moral, ética, y son respetables. Hay un derecho, por supuesto, a disentir. Aquí lo que hacemos es llevar al planteamiento a nivel constitucional y legal y difundir los criterios tanto de colegiado, Suprema Corte. Pero, por supuesto, la reflexión, la argumentación la tienen ustedes. Los abogados tenemos la tarea de argumentar si es una preferencia sexual, si es una orientación sexual o no lo es. Y los que nos escuchan, no abogados, pediría que tomen el tema y las opiniones desde un punto de vista jurídico, porque opiniones éticas y morales hay muchas y se puede tachar, pero aquí partimos de un tema pues, constitucional. Esperemos que lo que platicamos aquí sea de utilidad, sobre todo lo que destacamos como puntos novedosos. Esperemos a ver qué dice el Tribunal Colegiado de Puebla, y una vez que resuelva, por aquí estaremos. Así es, platicándolo. Sí. Bien, pues muchas gracias por su atención. Quiero aprovechar para invitarlos a cursar con nosotros la licenciatura en Derecho, la maestría en Derecho Civil y Familiar, la maestría en Derecho Constitucional, donde aquí nuestro querido amigo casi doctor es profesor, y bueno, nuestro doctorado en Derecho y cualquiera de nuestras 8 maestrías, 3 doctorados, y tenemos la maestría en Filosofía e Historia. Wow. Habrá que analizarlo también desde ese punto de vista. Punto de vista filosófico, ¿No? claro. Dice que es la filosofía moral, ¿no? Pero no, muy interesante este tema y amigo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo Placer. para estos temas y bueno, nos seguimos viendo en los siguientes videos para platicar con nuestro querido amigo, el maestro José Antonio García Ochoa. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Soy Cuej.